Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Soy su asesora virtual. Esta es la semana 1 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. El orden del día de la sesión de ahorita va a ser la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, cómo se evalúa el módulo, porque es la primera semana para que ustedes sepan, contenidos, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas de las dudas que ustedes tengan de lo que yo les estoy explicando. Bien, pues sean ustedes bienvenidos, les deseo éxito en esta semana, estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. El objetivo de esta semana es que ustedes tengan herramientas para elaborar las actividades integradoras de la semana 1 y por supuesto participar en el foro de Aprendiendo. Nos corresponde ver la unidad 1, que es literatura, arte y expresión comunicativa, y el objetivo de la unidad, o sea, cuando ustedes concluyan la semana, ustedes ya deben de leer de manera analítica textos literarios, o sea, vamos a analizar textos literarios para que puedan reconocer las particularidades y la intención comunicativa del autor, puedan identificar diferentes géneros e inferir en estos o ver a través de estos las visiones del mundo que plantean los diferentes autores con los que vamos a trabajar. Les va a gustar mucho, sé que algunas veces tenemos miedo de literatura, pero en esta ocasión se los vamos a hacer muy fácil para que todos tengan 10. Aquí la cuestión es que aprendamos juntos. Bien, vamos a ver. La dinámica de trabajo ya se los puse en la plataforma, pero nos comunicamos por mensajería de plataforma, por el foro de Aprendiendo, por mi correo electrónico. Yo estoy conectada de 8 a 11 de la noche. Tenemos los foros de Aprendiendo, que es importante que ustedes participen con sus dudas y con las cuestiones que ahí les pidan que ustedes compartan para formar una verdadera comunidad de aprendizaje. Las actividades las calificamos en 72 horas en esta semana, en especial. Y permítame, esta es la evaluación del módulo. Tenemos las actividades integradoras, que son 2 semanales, en total vale el 42% de la calificación total. Tenemos las actividades socioemocionales que ustedes hacen con el tutor, las actividades integradoras es conmigo, y las socioemocionales es con el tutor, que la hacen la semana 1 y 3, y vale el 10%, quiere decir que cada actividad vale 5 puntos, el 5%, perdón. Tenemos el foro de integración, que lo vamos a hacer hasta la semana 4, vale el 8%. Tenemos actividad en la plataforma desde ahorita, el lunes que iniciamos hasta que concluye el módulo, y las veces que yo entre a ver los recursos y hacer mis actividades y todo, al final me dan un 5%, dependiendo de la cantidad de veces que ingresé en la plataforma. Tenemos el proyecto integrador, que es en la semana 4, que vale el 30%, y tenemos una autoevaluación que vale un 5%. Es importante que ustedes realicen esta evaluación, porque de lo contrario, si no lo realizan y les gusta tener 100, no van a poder. Van a tener 5% menos y van a alcanzar 95. Entonces, quieren tener 100, hay que hacer esta autoevaluación. Es muy sencilla esta autoevaluación. Bien. Vamos a empezar de lleno con literatura. ¿Qué es literatura? Es un arte, es el arte de expresar las diferentes formas en que los autores ven el mundo, ¿sí? Es decir, cómo interpretan la realidad, y lo hacen mediante el lenguaje que lo plasman en los textos, y en estos textos se analiza a partir del fondo y de la forma. Estos dos conceptos se los tienen que aprender muy bien. Yo les recomiendo que lean los recursos, porque entonces también este análisis que vamos a hacer en esta semana nos va a servir para fomentar la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, la crítica, la interpretación de la realidad. Pues vamos a ver ahí cómo se fomentan los valores como la tolerancia, el respeto, ¿sí? Ahora, ¿qué es el fondo? El fondo tiene varios elementos que nos van a servir de referencia para que yo pueda lograr entender estos textos literarios. Aquí en el fondo voy a considerar el contexto del autor, porque a partir de ello me va a servir para que yo pueda entender la intención comunicativa. Ejemplo,
Si ahorita alguno de ustedes se pone a escribir una obra, ¿cuál es el contexto que les está rodeando ahorita? A nivel internacional es la pandemia, a nivel nacional también. Pero ustedes son en su estado, por ejemplo, nosotros aquí estamos en naranja, pero puede ser que ustedes son de Jalisco, un ejemplo, y están en semáforo rojo. Entonces, el contexto que rodea a uno de ustedes y el que me rodea a mí es diferente. Entonces, ese contexto que me está rodeando, que puede ser sociocultural, puede ser político, puede ser un contexto, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, es social y interviene lo de salud, pero me va a servir como un referente y va a intervenir en mis ideas, en mis pensamientos hacia lo que yo quiera escribir. Entonces, cuando ustedes analicen las obras, se van a dar cuenta cuál es el contexto que rodeaba al autor. Y para que yo pueda comprender la obra que estoy leyendo, tengo que investigar en qué año se escribió. En 1910. ¿Qué estaba pasando en 1910 cuando Sor Juana escribió la obra, por ejemplo, ¿no? Nos toca analizar a Sor Juana. Entonces tengo que ver qué es lo que pasaba en esa época. ¿Por qué Sor Juana escribe esa obra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué influencia tuvo? Entonces voy a ver el contexto de la obra, voy a ver el contexto del autor. Aquí entonces nos vamos a dar cuenta que la cultura, los cambios sociales y los momentos históricos influyen en el autor para escribir la obra. En este caso, en el fondo van a entrar los movimientos literarios y en la forma... Vamos a contar. Y en la forma van a entrar los movimientos, los géneros literarios. Entonces, hay que hacer una diferencia con ello. A ver, permíteme. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, que lo apaguen para que se pueda escuchar bien la exposición. Si son tan amables. Vicky, creo que dice ahí. Ok, ya está. Muy bien. Seguimos. Sí es importante que mantengan los micrófonos en silencio para que podamos aprovechar esta sesión. Entonces nos damos cuenta que en el fondo están los movimientos literarios, pero en cuanto a la forma están los géneros literarios. Lo que nos corresponde ver esta semana son los géneros literarios. Y presten mucha atención a fondo y forma, porque al final, en la semana 4, lo vamos a trabajar en el proyecto integrador. Y si yo no lo entendí, pues le pregunto al asesor virtual para que yo lo comprenda. Pero además tengo que leer los recursos para que en la semana 4 yo tenga éxito en mi trabajo. Bien. Entonces, en cuanto a la forma, dice que contempla la tecnología, todo lo que se refiere a tecnología, contempla los géneros literarios, contempla los personajes, y los géneros literarios aquí nos presentan tres, que es lírica, narrativa y dramática. En la narrativa incluye la ficción. Para que yo pueda hacer un análisis de un texto literario, es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de fondo y de forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a ver que fondo tiene 6 elementos, pero este fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, a los pensamientos, a las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar a través de su obra. Se integra por 6 elementos, que es argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Ese es el fondo. La forma es la manera en que está escrita la obra, así como su estructura, cómo se divide, si está escrito en prosa, si está escrito en verso, cómo está. Y aquí ya nos plantean las preguntas. En cuanto a fondo, nos vamos a ver que aquí están los 6 elementos. Presten atención, porque estos elementos son los que vamos a trabajar en el cuadro comparativo de la actividad 1. Entonces, el argumento es un resumen de la obra. Todo mundo, a esas alturas del partido, están en prepa, sabe hacer un resumen. Entonces, cuando yo hago el resumen de una obra, estoy haciendo su argumento. Cuando yo veo el tema, me refiero a la idea principal. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Si yo veo una película de terror y habla sobre asuntos de paranormal, pues el tema principal es lo paranormal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que detectar el tema principal. La acción es muy importante. Ojo con la acción. La acción son los diferentes hechos que suceden en la obra y nos marca 3 momentos.
Entonces, cuando yo llene el cuadro, tengo que poner los 3 momentos, que es la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición es como una introducción, como cuando voy a platicar una película y doy la introducción. El nudo es de qué se trató el asunto de manera general. Y el desenlace, ¿cómo terminó? Entonces, cuando yo platico una película, no, pues fíjense que la película de Batman empezó de esta manera, pero se peleó con Superman, pero al final sí, fueron amigos. Y ya está, ya puse los 3 momentos. Entonces, cuando ustedes lo pongan en el cuadro, hagan la diferencia entre exposición, nudo y desenlace, escríbanlo para que se diferencie cuando yo lo lea para calificarles. En cuanto al tiempo, tengo 2 opciones nada más, no hay otra opción. O es cronológico o es psicológico. El cronológico es cuando menciona las horas, los días, etcétera, o las semanas, el mes, el año. Es cronológico. Y si es psicológico, es porque no están escritos ni horas, ni días, ni mes, ni nada. No se ve nada. Y el tiempo transcurre en la mente de un personaje. Entonces quiere decir que es psicológico cuando no está explícito el tiempo. El espacio es muy sencillo. ¿Qué lugar? En una ciudad, en un parque, en la playa, en un cerro, en fin, ustedes vayan buscando el espacio donde se desarrolla la obra. Los personajes es más sencillo todavía. Son las personas, los seres que crea el escritor y pues tienen ciertas particularidades físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales. Hay personajes principales, hay personajes secundarios. En cuanto a la lectura, podemos hacer una hipótesis cuando conozco al autor del libro y hago, yo conozco a este autor de este libro, entonces cuando yo veo otro libro del mismo autor, puedo hacer una hipótesis de lo que tal vez traiga la lectura con base en lo que conozco del autor, ¿sí? Igual, la lectura exploratoria me dice que el lector va a observar cómo está distribuida la escritura, si párrafos, columnas, cómo se presenta el texto, si es en prosa o es en verso o es diálogos, identifica el tipo de texto, si es narrativo, argumentativo, expositivo. Esa es una lectura exploratoria, o sea, no voy a leer todavía para analizar, simplemente voy a darle una ojeada y voy a explorar. Pero después pasamos a lo que es la lectura analítica, que es el desarrollo del tema, cómo está organizado el texto, cuáles son las ideas principales, las secundarias, incluso datos estadísticos. Aquí ya estaría yo analizando un texto. Y nos vamos con textos literarios. Me dice que los textos literarios es una manifestación artística que nos permite acercarnos a otras visiones del mundo que tienen los autores, cómo ven la vida los autores en otras épocas. Por lo tanto, siempre esos textos literarios nos acercan a conocer otros mundos. Pero para que yo pueda comprender esas formas de pensar del autor y las ideas que tenía cuando escribió la obra, al interpretar esa realidad que le está rodeando, pues yo tengo que investigar su contexto. Volvemos a lo mismo. Y aquí nos presentan los 3 géneros literarios. La narrativa se refiere a cuentos, novelas, fábulas, leyendas. Si yo leo un texto y veo que es un cuento, es una novela, el género es narrativo. Pero si yo leo una poesía, el género va a ser lírico. Pero si yo leo una obra donde veo que hay diálogos, una obra de teatro, es dramático. Entonces, de esa manera sencilla, ustedes van a poder ir distinguiendo a qué género literario corresponde, porque vamos a llenar un cuadro. Y pues esta diapositiva se las traigo solamente para que ustedes hagan una diferenciación entre el lenguaje denotativo y connotativo. El connotativo en especial es el que vamos a utilizar. Este connotativo se refiere al lenguaje figurado, que este lenguaje es subjetivo y se utiliza en obras literarias para conmover al lector. Y nos dan un ejemplo: corazón significa amor. Si yo digo sus cabellos como la nieve, sus cabellos blancos. Si yo digo sus ojos como el mar, pueden ser verdes o azules, ¿sí? Entonces estoy utilizando un lenguaje connotativo. Esto les tiene que quedar muy claro porque lo vamos a utilizar en la segunda actividad. Y aquí está el contexto de la obra. Aquí en la cuestión del contexto de la obra, me dice que es para que yo pueda comprender un texto, lo que yo les dije hace un momento, tengo que saber qué ocurría cuando fue escrito, qué pasaba
1980, cuando se escribió tal obra, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Tengo que investigar. ¿Por qué apareció la obra? Y esto me va a permitir situar las obras en un contexto específico, lo que sucedía en ese momento. Y eso me va a permitir también entender lo que estoy leyendo, los motivos, los sentidos que tienen estas obras. Aquí les puse una liga porque nos puede ayudar esta liga para que podamos ver, aquí está, contexto en el que se producen las obras literarias. Les recomiendo mucho leer un poco acá, contexto histórico, contexto cultural, porque esto nos va a servir para que podamos llevar con éxito pues esta actividad de los cuadros. Bien, con esto nos pasamos al contexto del autor. El contexto del autor y de la obra, ustedes dirán, ¡ay, es lo mismo! Bueno, lo único que hace la diferencia entre un contexto de la obra y un contexto del autor es que en el contexto del autor nos vamos a meter un poco con su vida o su mundo social y personal, ¿sí? Vamos a ver, incluso nos puede servir su biografía, el contexto histórico y político en el que está inmerso el autor. Es más personal, más cercano. Si es casado, divorciado, vivía con sus padres, o sea, cómo está, ¿no? Y pasamos a la actividad 1, que ahí tenemos que leer 3 textos para que podamos llenar este cuadro comparativo. Aquí este cuadro comparativo me marca varios elementos. ¿Quién es el autor? Ah, pues están 3 obras, pero el autor viene desde la plataforma Sor Juana Inés de la Cruz y ya me va marcando cuál es el autor de cada obra. ¿A qué género literario pertenece? Recuerden que son 3 nada más, no pueden poner otro más. O es narrativo, o es lírico, o es dramático. Si yo veo que es un poema, es lírico. Si es una obra de teatro, es dramático. Sí, pero tengo que poner lírico, dramático, no pongan otra cosa, solamente esos 3. Y en el segundo me dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Tengo que investigar para que yo pueda llenar este cuadro. Y tienen que poner suficiente información, porque después sigue el contexto del autor. Me puedo apoyar de la biografía del autor. Acuérdense que el contexto sociohistórico tengo que saber en qué año se escribió Al que ingrato me deja busco amante, que es de Sor Juana. ¿En qué año se escribió? ¿Qué pasaba en la historia en esa época? En cuanto a la cultura, a la política, a lo social, ¿qué era lo que estaba pasando? Eso es lo que yo voy a poner acá, porque eso me va a servir para comprender por qué el autor escribió esa obra o por qué es el contenido. Y en cuanto al contexto del autor, pues voy a hablar un poquito más de Sor Juana de manera personal. Busco su biografía y veo cuáles eran sus características, si vivía sola, si vivía con alguien, o qué fue lo que estaba pasando en su alrededor cercano, porque es personal. Y ya de ahí me paso a la intención del autor. En la intención del autor ya una vez que tenga el contexto de la obra y del autor, pues voy a poder interpretar cuál es el propósito de la obra. ¿Por qué escribió Sor Juana Al que ingrato me deja busco amante? ¿Qué era lo que le pasaba por la mente? ¿Qué era lo que quería comunicar al público que lea su obra? ¿Sí? Es el motivo principal por el cual el autor escribe. Entonces tengo que investigar primero los 2 de arriba para que yo pueda saber la intención. Y ya después de eso, de cada obra, ya después de eso viene el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes, que son los 6 elementos de fondo. Acuérdense que el argumento es un resumen de cada una de las obras. El tema, por ejemplo, la verdad sospechosa. ¿Cuál es el tema principal? Pues las mentiras. ¿Sí? ¿Cuál es la acción de la verdad sospechosa? Voy a poner cómo inició, o sea, cuál es la introducción, la exposición, como se llama aquí en textos literarios, cuál es la exposición, cómo inició, cuál es el nudo, o sea, de qué se trata y cómo termina el desenlace. Tengo que diferenciar los 3. El tiempo de la obra, recuerden que solo tengo 2 opciones, o es psicológico o es cronológico. Cuando no está escrito ni días, ni mes, ni año, es psicológico. Si está escrito, pues es cronológico, así de fácil. ¿Cuál es el espacio? Un castillo, el parque, la playa, ustedes ya van a buscar los espacios. Y los personajes, pues es lo más fácil. Hay personaje principal y hay secundario.
Yo les subí en el foro de novedades un documento como una plantilla, aquí está, que tiene la portada, que ustedes van a poner los datos. Yo les pedí que lo descargaran, o les pido que lo descarguen si no lo han descargado. Y aquí, miren, les tengo las precisiones de lo que yo les acabo de explicar. Aquí está. Aquí voy a poner contexto sociohistórico, contexto cultural, y así voy dividiendo lo que voy a poner acá, lo voy organizando para que la información quede más clara. Y aquí les puse unos colores que nos van a servir para responder las preguntas que están aquí. En la pregunta 3 dice, con base en lo que hay aquí en la tabla, por eso les puse los colores, vas a especificar cómo se relaciona el contexto del autor con el mensaje que transmiten. Y me voy aquí está, contexto del autor, aquí está, contexto de la obra y del autor, y aquí está, con la intención, es el mensaje que transmite. Entonces voy a considerar estos 3 elementos para que yo haga por cada una de las obras, obra 1, obra 2, obra 3, que obra 1 es la de Sor Juana, obra 2 Rey Burgués, y La verdad sospechosa es la obra 3. Entonces sí lo tengo que poner por obras, y aquí me piden de 10 a 12 líneas. Por favor, tienen que cubrir la cantidad de líneas que me está pidiendo acá, es muy importante. Entonces, como lo voy a hacer por obras, pues puedo poner 3 líneas de cada obra más o menos, ya son 9 líneas, no, serían 4 líneas de cada obra para que cubran las 12 líneas. Y aquí en el punto 4 me dice que voy a hacer 2 o 3 párrafos, pero no más de 15 líneas, y voy a comparar, voy a contrastar, es comparar las 3 formas de transmitir un mensaje. Y aquí les puse el color azul, la intención del autor y el género literario. Me voy aquí y veo el género literario y voy a ver, aquí está la intención del autor. Estas 2 apartados de este cuadro por cada obra me van a servir para que yo pueda escribir aquí. Y me paso al último punto, que me dice que yo escriba 2 párrafos de 10 a 12 líneas, la forma de ver la vida de los textos literarios con la de ustedes. Toma en cuenta la época en la que vives. Entonces, les señalé aquí con color de rosa y me voy aquí arriba y aquí está, me voy a auxiliar del argumento y del tema. ¿Se hacen el favor de apagar el ¿Cuál? Sí. Bien, ya podemos seguir. Bien, entonces aquí tengo el argumento y el tema, que es la idea principal. Con estos 2 elementos voy a comparar lo que dicen en el argumento de la obra, que es ahí voy a identificar la intención del autor y voy a ver el género literario y me va a servir para hacer el punto 4, perdón, aquí vamos, en el punto 5. Me va a servir, la forma de ver la vida de los textos y lo voy a hacer por cada obra. Entonces, si me están pidiendo igual 12 líneas, voy a poner 4 líneas de cada obra. Entonces, muy, muy importante que yo no nada más ponga cómo veía la vida Sor Juana. No, pues la vida de Sor Juana era un poco difícil porque las mujeres en esa época pues no tenían ni voz ni voto, tal vez por eso escribió esa obra, porque es un amor no correspondido, pero pues actualmente considero que a mí me ha tocado vivir esa situación porque pues tuve un novio y me separé de él, porque entonces yo voy comparando lo que escribe el autor, o sea, el argumento de qué se trata la obra, lo comparo con la época en la que vivo y lo voy a comparar con mi vida. Y así me voy con cada obra. Si me voy con La verdad sospechosa, no, pues que este señor quiso enamorar a la chica, a la doncella, pero a base de mentiras y luego le salió mal. Y entonces, actualmente, pues a mí no me ha pasado algo, pero observé con mi amiga que igual, entonces ya voy comparando. Si no lo puedo comparar con mi vida, lo puedo comparar con la vida de un familiar cercano o una amiga. Y así me voy con la obra 2, con la obra 3. Y aquí al final es importante que ustedes pongan las fuentes de consulta. ¿Dónde investigaste el contexto de la obra y del autor? Tienen que poner aquí y tienen que hacerlo al estilo APA, por favor. Yo en el foro de novedades les subí recursos y esos recursos les puede servir, aquí se los apunté, para poner aquí en fuentes de consulta. Es muy, muy importante que pongan dónde consultaron o dónde investigaron el contexto del autor y el contexto de la obra. Bien, con esto nos pasamos, permítanme ver, a la actividad 2.
Aquí está, que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Igual vamos a descargar el documento. Aquí les voy a presentar el documento y cuando ustedes descarguen ese documento, se van a dar cuenta que igual tiene ciertas precisiones. Este documento se lo subí en el foro de novedades. Yo leo el cuento de la canción de oro. Ya una vez que yo lo lea, me voy a responder estas preguntas. Cada pregunta que yo responda, lo tengo que justificar. Justificar quiere decir el por qué. ¿Qué aprendiste del texto? No, pues que el dinero, el oro es importante. ¿Por qué? Porque gracias al oro, entonces ya ustedes van respondiendo con base en lo que dice la canción de oro. Y así me voy con todos los incisos. Aquí todo está muy fácil. Aquí el problema es en el punto 2, donde dice lee con atención El perro y el cocodrilo. El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego está muy sencillo. Lo que yo he visto que no entienden los alumnos, yo espero que ustedes sí me entiendan y si no me preguntan, es que tengo que elaborar inciso A, inciso B. ¿Qué voy a hacer en el inciso A? Voy a contar El perro y el cocodrilo a un amigo. Es como cuando veo una película de terror y se lo cuento a un amigo, ¿sí? Lógicamente no le voy a contar toda la película, pero pues sí lo más importante. Puedo hacer uso de la acción de que es de fondo, le cuento el inicio, lo de en medio, lo más importante y al final cómo terminó. Entonces aquí en El perro y el cocodrilo, como está cortito, pues no voy a hacer eso, pero sí lo voy a hacer. No, fíjate, que una vez un perro se encontró un cocodrilo y que quería tomar agua, pero el cocodrilo no le dejaba y le quería morder, entonces el perro le dijo que mejor no toma agua y mejor se va, ¿no? Entonces ya ustedes van a leer. Aquí en el inciso B van a redactar lo mismo, pero con lenguaje connotativo. Acuérdense ustedes que les acabo de explicar que es un lenguaje figurado. Cuando yo digo los cabellos blancos, los cabellos como la nieve, son los cabellos blancos. Entonces aquí puedo decir un perro de pelaje oscuro como la noche se acercó en un río cristalino como no. Entonces ya ustedes van buscando las palabras bonitas para contar lo mismo que le contaron a un amigo, pero ahora van a usar un lenguaje figurado. Y el cocodrilo con piel de piedra, o sea, ya ustedes van buscando cómo le pueden hacer para que esta redacción quede bonita. Ya una vez que yo ya escribí todo eso, me vengo acá al punto 3 y me dice que en los textos que redactaste, que se refiere al inciso A y al inciso B, del perro y el cocodrilo, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Me dice aquí, justifica tu respuesta. Y aquí yo ya les puse en este documento que les subí, pues ya les puse el primer escrito, el que contaste a un amigo, y aquí les tengo los elementos. Ustedes van a poner el argumento, que es la síntesis de la obra. Van a escribir la síntesis del primer escrito, ¿sí? Después van a escribir cuál es la idea principal y se van yendo con cada uno de los puntos de fondo y con los de forma. ¿Cómo está escrito? ¿En verso o en prosa? ¿Cuál es el género literario? ¿Sí? Van a poner cuál de los tres es. Tienen que elegir uno. Y en el segundo escrito, que es donde usaron el lenguaje figurado, igual hacen el mismo análisis para que aquí en el punto 4 ustedes puedan decir qué tipo de lenguaje les gustó utilizar más, si el cotidiano o el literario. Entonces, está muy sencillo, nada más hay que prestar atención. Muy, muy importante. Bien, entonces lo más importante igual de esta actividad 2 es que ustedes descarguen el documento de preferencia del foro de novedades y pues respondan las preguntas con justificación, como dijimos, y principalmente la del perro y el cocodrilo, que lo escriban de dos maneras, cuando le cuentan a un amigo, cuando lo cuentan con lenguaje figurado y después hagan el análisis correspondiente. Bien, con esto, nos pasamos a los foros. Tenemos dos foros principalmente. El de Aprendiendo, que es donde ustedes pueden manifestar sus dudas, que por cierto he visto muy poca participación. Aprovechen este foro de todas las dudas que ustedes tengan de las actividades, pónganlo ahí y yo todos los días estoy pendiente y les voy a ir respondiendo. Y algunas veces les puedo ir poniendo lo que voy calificando y les voy poniendo algunas observaciones que les puede servir para mejorar su trabajo. Además de que ustedes mismos, si algún compañero tiene duda, ustedes mismos le pueden responder y pues así aprendemos todos de todos. Y en el foro de novedades, igual tienen que estar pendientes de los avisos, no solamente del asesor virtual, sino también del supervisor y del tutor.
Aquí lo importante en este foro de novedades es que ustedes ven los recursos, descarguen las plantillas que yo les subo, porque les va a servir de mucho para comprender mejor los contenidos. Y con esto, pues ya concluimos. Les agradezco a su atención y pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos. Les escucho con mucha atención para disipar sus dudas. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué fue lo que no comprendieron? Y aquí estamos. Estoy a sus órdenes. Díganme. Muy buenas noches, apreciable asesora. Me llamo Connie. Una duda. Entonces tienen que ser los archivos que usted nos mande, de preferencia. Yo les recomiendo, Connie, ¿verdad? Yo les recomiendo los archivos que les mando, Connie, porque ahí tengo las precisiones, porque así ustedes no se van a ir para ningún otro lado. Ahí está todo bien, bien detalladito, y ustedes además van leyendo, le van quitando mi indicación y ponen lo que va. Prueben ustedes y les va a gustar. Entonces yo cada semana les voy subiendo las plantillas para que se les haga más fácil las actividades. Entre las plantillas, que es lo mismo que el documento descargable, solo que yo le voy haciendo anotaciones. Y esas anotaciones que yo hago es lo que yo siento que les va a servir a ustedes. Pero si ustedes dicen, no, yo ya lo entendí perfectamente bien con la sesión y quieren trabajar el documento descargable que viene en la plataforma, adelante. El que yo les subo es lo mismo, solo que yo le puse portada y le puse alguna que otra anotación para que no se revuelvan ustedes y pongan las respuestas tal cual como debe de ser. Entonces yo digo que les va a servir de mucho. No es obligación utilizar las plantillas. Yo lo hago para que ustedes tengan mejores calificaciones porque les pongo ahí ciertas precisiones. Y las dudas que tengan igual, pues en el foro de aprendiendo, en mensajería de plataforma, igual les puedo apoyar. La plantilla tiene una portada, ustedes se la pueden cambiar, ¿eh? No es obligación poner esa portada, le pueden cambiar lo que ustedes gusten, no hay ningún problema. Lo hago para ayudarles solamente, como un recurso más. Gracias. ¿Alguna duda más? Toda la explicación se entendió, no hay problema, todo bien. Gracias, Isaac, qué bueno que todo está claro, me da mucho gusto. Les recuerdo que esta sesión queda grabada. En un momento voy a subir la liga en YouTube, en el foro de novedades de YouTube, para que ustedes la puedan consultar las veces que consideren necesario. Entonces, si no hay ninguna duda más, pues yo les agradezco su atención. Muchas gracias, Vicky, Baruch, Aguilar, muchas gracias, qué bueno que todo está claro. Yo les aseguro que si seguimos al pie de la letra las instrucciones, este módulo de literatura se les va a hacer muy fácil. Que siempre decimos, ay, es que está muy difícil. No, se les va a hacer bien fácil porque voy a estar muy pendiente de darles todos los recursos que ustedes necesiten para que tengan éxito en sus actividades. Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que todo está claro. Pues buenas noches, estamos en contacto. Para lo que ustedes necesiten, nos estamos viendo la próxima semana y en esta semana, pues en el foro de Aprendiendo, por favor, participen ahí con sus dudas, apoyen a sus compañeros. Si ustedes saben algo que preguntan ahí, pues apoyen también a sus compañeros. Buenas noches y éxito en esta semana. Hasta luego.